Se rieron cuando ella comenzó a construir una extraña cabaña en forma de L, en medio de las ventosas llanuras de Montana. Los vecinos decían que una casa así era un error, trabajo innecesario y un desperdicio de madera. Pero cuando llegó la tormenta de invierno más brutal, ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras sus casas cuadradas crujían bajo el viento y perdían calor, una simple esquina de su casa hizo lo imposible. Detuvo el viento. Y entonces todos entendieron que aquella mujer sabía sobre el viento algo que ellos nunca habían comprendido. En la primavera de 1890, las llanuras altas de Montana parecían no tener fin. El horizonte se extendía en todas direcciones como una línea apenas visible donde el cielo azul se fundía con un mar de hierba ondulante. Aquella tierra abierta, todavía joven para los asentamientos humanos, estaba marcada por dos presencias constantes: el silencio profundo de los espacios inmensos y el viento que nunca parecía descansar. El viento soplaba desde el norte y desde el oeste, barría los campos sin encontrar obstáculos y continuaba su camino durante kilómetros enteros sobre colinas suaves y praderas interminables. Los nuevos colonos que llegaban a aquella región veían la tierra como una promesa. La tierra fértil ofrecía la posibilidad de una vida nueva, de granjas y hogares que algún día podrían convertirse en comunidades prósperas. Pero junto con la esperanza, venía también la dureza del clima. El invierno en aquellas llanuras no era simplemente frío, era implacable, y el viento era su aliado más feroz. Los primeros asentamientos estaban formados por casas sencillas de troncos. Los hombres que habían llegado antes que los demás habían construido sus viviendas con la misma lógica práctica que conocían desde generaciones. Una casa cuadrada era más fácil de levantar, requería menos cálculos, menos tiempo, menos madera. 4 paredes, un techo inclinado y una puerta que miraba hacia el camino. Aquella forma se repetía por todo el territorio, como si cada casa hubiera sido trazada con el mismo molde invisible. Desde la distancia, las pequeñas cabañas de troncos parecían puntos oscuros en medio de la hierba amarillenta. De cerca mostraban las marcas del esfuerzo humano. Los troncos estaban colocados uno sobre otro, unidos con muescas y rellenados con barro, musgo o fibras secas para impedir que el aire penetrara en el interior. Durante el verano aquellos hogares eran suficientes. Pero cuando llegaban los vientos fríos del otoño, y más tarde las tormentas del invierno, las paredes comenzaban a revelar su debilidad. El viento golpeaba las paredes planas con una fuerza constante. Las puertas temblaban dentro de sus marcos. Las ventanas dejaban pasar corrientes invisibles que enfriaban el aire de las habitaciones. Incluso las casas mejor selladas no podían evitar que el viento encontrara algún punto débil. Los colonos aprendían pronto que una estufa caliente no siempre bastaba para vencer el frío cuando el aire helado seguía entrando sin descanso. Fue en ese paisaje donde apareció una nueva propietaria de tierras. Su nombre era Marina Rivera. Había llegado a la región sin grandes anuncios ni compañía numerosa. Algunos vecinos apenas notaron su llegada cuando el pequeño carro que llevaba sus herramientas y provisiones se detuvo junto al terreno que le había sido asignado. Otros sí se fijaron en ella, principalmente porque no era común ver a una mujer sola preparando la construcción de su propia casa en aquellas tierras duras. Sin embargo, Marina no parecía preocupada por las miradas curiosas. Su actitud era tranquila y paciente. No se apresuró a levantar su vivienda como hacían muchos recién llegados que temían quedar atrapados sin refugio cuando el clima cambiara. En lugar de eso, comenzó a recorrer su terreno. Durante los primeros días caminó lentamente por la pradera. A veces se detenía en un pequeño promontorio y observaba el horizonte durante largos minutos. Otras veces permanecía inmóvil, mirando cómo la hierba se inclinaba bajo el empuje del viento. Para cualquiera que la hubiera visto desde lejos, podría parecer que simplemente estaba perdiendo el tiempo.
Pero Marina estaba estudiando algo que para ella era mucho más importante que el tamaño de su casa o la cantidad de madera disponible. Estaba estudiando el viento. Cada mañana observaba desde qué dirección llegaban las primeras ráfagas del día. Notaba cómo la hierba se doblaba en una misma dirección cuando el sol comenzaba a elevarse sobre la llanura. Más tarde, hacia el mediodía, el flujo del aire cambiaba ligeramente. El viento podía desplazarse hacia el oeste, recorriendo la pradera con un sonido constante que parecía el murmullo de un río invisible. En algunos días de cielo más oscuro, el viento giraba hacia el suroeste antes de que llegaran las tormentas. Pero incluso entonces, había una dirección que dominaba sobre las demás. Una dirección que parecía gobernar el movimiento del aire en aquella tierra abierta. El viento más fuerte venía del noroeste. Marina lo confirmó tras varios días de observación paciente. El viento del noroeste era más frío, más constante y más poderoso que cualquier otro. Cuando llegaba, la pradera entera parecía inclinarse ante su fuerza. Mientras caminaba por el terreno también observaba las casas de los vecinos cercanos. Las cabañas cuadradas estaban orientadas sin ningún patrón claro. Algunas tenían la puerta hacia el este, otras hacia el sur o el oeste. Ninguna parecía haber sido colocada teniendo en cuenta el comportamiento del viento. Las paredes planas miraban directamente hacia la dirección de las ráfagas más fuertes. Marina no necesitó mucho tiempo para comprender las consecuencias. Cuando el viento chocaba contra una superficie plana, no se deslizaba suavemente. Golpeaba con fuerza, creando presión. Esa presión buscaba cualquier pequeña grieta en la madera, cualquier espacio entre los troncos o alrededor de las ventanas. El aire frío se filtraba lentamente, pero sin detenerse nunca. Una casa cuadrada ofrecía 4 paredes completas al viento, 4 oportunidades para que la presión encontrara su camino hacia el interior. Mientras observaba las cabañas existentes, Marina recordó los lugares donde había pasado su infancia. No eran llanuras abiertas como aquellas de Montana. Eran tierras cercanas al mar donde el viento también podía ser brutal. En esos pueblos las casas no siempre eran simples cuadrados. Las calles se doblaban en ángulos, los edificios formaban rincones protegidos y los patios interiores creaban refugios contra las corrientes más violentas. Los constructores de aquellos lugares habían aprendido algo que no siempre se enseñaba en los nuevos territorios de América. Una pared plana se comporta como una vela cuando el viento la golpea. La presión del aire empuja contra ella con toda su fuerza. Si existe una grieta, por pequeña que sea, el viento la encontrará. Y una vez que el aire comienza a entrar, es difícil detenerlo. Pero cuando el viento encuentra un ángulo agudo, ocurre algo diferente. El flujo no puede detenerse contra una sola superficie. Se divide. Parte del aire se desliza hacia un lado. Otra parte se mueve hacia el otro. La fuerza que antes presionaba directamente contra la pared se dispersa. Ese recuerdo se convirtió poco a poco en una idea. Una tarde, mientras la luz del sol caía sobre la pradera y el viento volvía a soplar desde el noroeste, Marina se sentó sobre una caja de herramientas y tomó un pedazo de papel áspero. Con movimientos tranquilos comenzó a dibujar. La forma que apareció sobre el papel no era un cuadrado. 2 líneas se extendían desde un punto central formando un ángulo recto. Cada línea representaba un ala de la casa. Juntas creaban una figura sencilla, pero muy diferente a las construcciones que dominaban la región. Una forma en L. El punto donde se unían las 2 alas era el elemento más importante. Ese ángulo debía mirar directamente hacia el noroeste, hacia la dirección de donde venía el viento más fuerte. Cuando el aire golpeara ese ángulo no podría empujar contra una pared plana. Se dividiría en 2 corrientes que viajarían a lo largo de las paredes exteriores de cada ala. Mientras tanto, el espacio interior creado por la forma en L quedaría protegido. Ese lugar sería el corazón del hogar. Allí estaría la puerta. Allí mirarían las ventanas. Allí el viento perdería su fuerza antes de poder entrar en la casa.
En los días siguientes comenzaron los primeros preparativos para la construcción. El terreno fue marcado con estacas que indicaban dónde se levantarían las paredes. La disposición era diferente a la de cualquier otra casa cercana. Cuando algunos vecinos se acercaron para observar el trabajo, notaron de inmediato la forma extraña del trazado. Desde el camino parecía que dos pequeñas cabañas se estuvieran construyendo demasiado cerca una de la otra, o que una casa hubiera sido empezada y luego girada en otro sentido. La forma resultaba desconcertante. Algunos hombres se detuvieron con curiosidad. Otros miraron el dibujo en el suelo y fruncieron el ceño. Para ellos, una casa debía ser sencilla. 4 paredes iguales, un techo y una puerta. Todo lo demás parecía innecesariamente complicado. A sus ojos, aquella construcción parecía incompleta, como si faltara una parte. Pero Marina no discutía ni intentaba convencerlos. Continuaba trabajando con la misma calma con la que había observado el viento durante los días anteriores. Las estacas que marcaban el terreno señalaban claramente 2 alas que se unirían en un ángulo recto. Ese ángulo estaba alineado con precisión hacia el noroeste. El resto del espacio formaba un pequeño patio interior que quedaría protegido por las propias paredes de la casa. Era una forma simple, pero llena de intención. La decisión ya estaba tomada. El nuevo hogar no sería una caja enfrentándose al viento desde todos los lados. Sería una estructura diseñada para obligar al viento a dividirse y pasar de largo. Así comenzó la construcción de una casa distinta en medio de las llanuras abiertas de Montana. Una casa que aún no existía, pero que ya estaba pensada para enfrentarse al enemigo más constante de aquellas tierras. Y mientras los primeros troncos eran colocados sobre el suelo marcado, el viento seguía soplando desde el noroeste, como si quisiera poner a prueba la idea incluso antes de que la casa terminara de levantarse. Cuando los primeros troncos quedaron colocados sobre la tierra marcada, la forma del futuro hogar comenzó a existir no solo en el papel, sino también en la pradera abierta. El viento seguía soplando desde el noroeste, arrastrando el olor seco de la hierba y el polvo del camino. Aquella corriente constante parecía observar cada movimiento de Marina Rivera mientras ella avanzaba con el trabajo que había imaginado durante tantos días de silencio y observación. El comienzo de la construcción no fue apresurado. Marina sabía que el punto más importante de toda la estructura no era una de las paredes largas ni el techo que vendría después. El punto más importante era el ángulo donde se encontrarían las 2 alas del edificio. Ese lugar debía soportar el empuje de cada tormenta que cruzara las llanuras durante los años venideros. Por esa razón, decidió iniciar la obra precisamente allí. Los primeros troncos fueron colocados formando la base del ángulo que miraba hacia el noroeste. Marina eligió cuidadosamente cada pieza de madera. No bastaba con que los troncos fueran fuertes. Debían encajar entre sí de una forma que impidiera cualquier movimiento cuando el viento comenzara a empujar contra ellos. Las muescas talladas en los extremos de los troncos permitían que cada pieza se asentara firmemente sobre la anterior. Una vez colocados, los huecos entre la madera eran rellenados con una mezcla de barro y fibras secas. Aquella mezcla, endurecida por el aire y el sol del verano, se convertiría en un sello contra el paso del aire. Mientras trabajaba, Marina volvía a mirar hacia la dirección del viento. Sentía cómo las ráfagas chocaban contra su espalda y levantaban pequeñas nubes de polvo sobre la pradera. Ese mismo viento que empujaba la tierra contra sus botas sería el que golpearía el ángulo de la casa durante los inviernos. Por eso cada unión debía quedar firme. Los troncos fueron levantándose lentamente hasta formar la primera sección del ángulo. Aquella esquina se transformó en una masa sólida de madera encajada con precisión. No era simplemente la unión de 2 paredes. Era el punto donde la fuerza del viento debía dividirse. Una vez que el ángulo quedó asegurado, Marina continuó con la construcción del primer ala de la casa. Esa ala se extendía hacia el este desde el ángulo principal.
Era la pared que miraría hacia el norte de la pradera. Los troncos fueron colocados uno sobre otro, siguiendo una línea recta que comenzaba en el ángulo y avanzaba sobre el terreno. Cada nueva fila de madera elevaba lentamente la estructura. Con el paso de los días, aquella pared empezó a mostrar la forma de una casa. Los espacios entre los troncos eran cuidadosamente rellenados con la misma mezcla que se había usado en el ángulo. Marina presionaba el material entre las juntas con una herramienta sencilla hasta asegurarse de que no quedaran huecos. La pared exterior de esa ala fue construida con especial cuidado. No habría ventanas en esa cara del edificio. Ninguna abertura debía debilitar la superficie que enfrentaría el viento del norte y del noroeste. Mientras esa primera ala se elevaba, algunos vecinos pasaban ocasionalmente por el camino cercano y observaban el progreso. Desde cierta distancia, la construcción seguía pareciendo extraña. No tenía la simetría simple de las otras cabañas de la zona. Parecía más bien una estructura incompleta. Pero Marina continuaba con su trabajo sin prestar demasiada atención a las miradas curiosas. Después de que la primera ala alcanzó la altura necesaria, comenzó la construcción de la segunda. Esta se extendía hacia el sur desde el mismo ángulo principal. Así fue tomando forma la figura que había dibujado semanas antes. Las dos alas crecían desde el mismo punto central, formando un ángulo recto. Poco a poco la casa adquiría su característica forma en L. Las paredes exteriores de ambas alas se construyeron con la misma lógica. Troncos sólidos, uniones ajustadas y sellos cuidadosos entre cada pieza de madera. Las superficies que mirarían hacia el viento quedaron prácticamente cerradas, sin puertas ni ventanas que ofrecieran debilidad al empuje del aire. Las paredes interiores, aquellas que miraban hacia el espacio que quedaría entre las dos alas, se levantaron de manera ligeramente distinta. En esas caras sí se abrieron espacios para las ventanas. La luz del sol podría entrar desde el sur y el este sin traer consigo las ráfagas más fuertes. Cuando ambas alas alcanzaron la altura completa de las paredes, el espacio que quedaba entre ellas se volvió claramente visible. Ese lugar formaba un pequeño patio protegido por las dos paredes de la casa. El suelo de ese espacio interior permanecía tranquilo incluso cuando el viento soplaba con fuerza sobre la pradera. Las corrientes de aire que llegaban desde el noroeste chocaban contra el ángulo exterior del edificio y luego se deslizaban a lo largo de las paredes exteriores. El interior del ángulo permanecía sorprendentemente calmado. Ese pequeño patio se convirtió en el punto central del hogar que estaban haciendo. Allí se colocaría la puerta principal. Allí se abrirían las ventanas que permitirían ver el exterior sin dejar entrar el viento. Marina también imaginó ese espacio como un lugar de trabajo protegido. Durante los días de invierno, se podrían cortar troncos o reparar herramientas allí sin tener que enfrentarse directamente a las ráfagas de aire helado que cruzaban la pradera. Cuando las paredes estuvieron terminadas, comenzó la siguiente etapa de la construcción. Las vigas del techo fueron colocadas sobre cada ala de la casa, formando una estructura inclinada. La pendiente era pronunciada para que la nieve pudiera deslizarse con facilidad durante el invierno. Cada ala tenía su propio techo inclinado, pero ambos se encontraban en el punto del ángulo interior. Allí, la unión debía construirse con cuidado para evitar que el agua de lluvia se acumulara o penetrara en la madera. Las tablas que cubrían el techo fueron colocadas en capas superpuestas. Desde lejos la casa ya parecía una estructura completa. Las dos alas se levantaban firmemente sobre el suelo de la pradera, formando una figura que contrastaba con las cabañas cuadradas de los alrededores. Durante el final del verano, el trabajo se acercaba a su conclusión. Marina revisó cada unión entre los troncos, añadió más mezcla de barro en algunas juntas y reforzó las áreas donde la madera podría moverse con el tiempo. Cuando finalmente colocó la puerta en la pared interior del ángulo, el diseño original quedó completo.
La entrada de la casa se abría hacia el patio protegido, no hacia la pradera abierta. Los primeros días de otoño llegaron poco después. El viento comenzó a hacerse más fuerte y más constante. Las hojas secas de los pocos arbustos cercanos fueron arrancadas por las ráfagas que recorrían el terreno. Algunas tardes el sonido del aire moviéndose sobre la hierba era tan intenso que parecía el rumor de una tormenta lejana. Varios vecinos observaban con curiosidad cómo reaccionaba la nueva casa ante ese viento creciente. Muchos esperaban ver remolinos de polvo formándose dentro del ángulo entre las dos alas del edificio. Sin embargo, ocurrió algo distinto. El viento golpeaba el ángulo exterior de la casa y luego se deslizaba a lo largo de las paredes. Las corrientes de aire seguían su camino por los lados del edificio sin penetrar directamente en el espacio interior. Dentro del pequeño patio, el aire permanecía sorprendentemente tranquilo. Las ráfagas se escuchaban pasando cerca, pero no lograban entrar con la misma fuerza. Ese comportamiento comenzó a llamar la atención de quienes observaban desde el camino. Aunque algunos seguían dudando de la utilidad del diseño, era evidente que la casa respondía de una manera distinta al viento. Mientras el otoño avanzaba, Marina comenzó a preparar la vivienda para el invierno. Reunió una pila considerable de leña cerca del patio interior. Allí los troncos quedarían protegidos de la lluvia y del viento. Revisó el techo para asegurarse de que ninguna tabla estuviera suelta. Ajustó la puerta y las ventanas para que cerraran con firmeza. En el interior, colocó la estufa que sería el corazón caliente de la casa durante los meses fríos. Las noches se volvieron más largas y el aire comenzó a enfriarse con rapidez después de la puesta del sol. Las primeras heladas cubrieron la pradera con una capa blanca al amanecer. La casa estaba terminada. Las dos alas formaban una figura sólida en medio del paisaje abierto. El ángulo exterior apuntaba exactamente hacia la dirección del viento más fuerte, como la proa de un barco enfrentando las olas. Y mientras el otoño daba paso lentamente al invierno, el viento del noroeste continuaba soplando sobre la pradera, preparando el escenario para la prueba que finalmente revelaría si la idea de Marina Rivera era simplemente una curiosidad extraña o una verdadera defensa contra la fuerza implacable de las llanuras. El otoño se desvaneció lentamente sobre las llanuras de Montana. Las últimas semanas antes del invierno trajeron un silencio tenso, que los habitantes de la región conocían demasiado bien. El aire se volvió más seco, el cielo más pálido y el viento más frío. Los colonos que llevaban más tiempo en aquellas tierras sabían que aquella calma relativa no era un descanso, sino una preparación. Las verdaderas pruebas siempre llegaban cuando el invierno se asentaba con toda su fuerza sobre la pradera. La casa de Marina Rivera ya estaba completamente terminada cuando comenzaron las primeras nevadas ligeras. Desde el exterior se veía distinta a todas las demás viviendas dispersas por el territorio. Las dos alas de la casa se extendían desde el ángulo central como si formaran una barrera contra el horizonte. La esquina principal apuntaba directamente hacia el noroeste, hacia la dirección de donde venían los vientos más severos. Durante las primeras semanas del invierno, el clima se mantuvo relativamente estable. El frío era intenso, pero las tormentas aún no habían llegado. Los vecinos seguían ocupados reforzando sus propias casas, sellando grietas y acumulando leña para los meses más duros. Pero a mediados de enero, la situación cambió. Una masa de aire ártico descendió desde el norte y comenzó a extenderse sobre las llanuras. El cielo se volvió gris y pesado, como si el horizonte entero estuviera cubierto por una sombra inmensa. El viento comenzó a soplar con una fuerza que parecía no tener fin. En pocos días la temperatura cayó bruscamente. El frío se volvió penetrante. El viento, constante y brutal, arrastraba la nieve sobre la pradera en largas cortinas blancas. En esas condiciones el aire no era solo frío,
Era una fuerza que golpeaba las casas sin descanso. En las cabañas cuadradas del asentamiento los efectos aparecieron casi de inmediato. Las ráfagas chocaban contra las paredes planas y empujaban el aire con presión constante. Las puertas vibraban dentro de sus marcos. Los bordes de las ventanas dejaban pasar corrientes heladas que recorrían las habitaciones. Incluso las casas construidas con cuidado comenzaron a mostrar debilidad. El viento encontraba grietas invisibles entre los troncos y las ampliaba poco a poco. El aire frío se colaba por cada abertura posible. Los colonos mantenían las estufas encendidas durante todo el día y toda la noche. La leña desaparecía con rapidez mientras las llamas luchaban por mantener el interior habitable. En algunas casas el hielo comenzó a formarse en las paredes interiores. La humedad del aire caliente tocaba la madera enfriada por el viento exterior y se congelaba lentamente. En las esquinas más frías aparecían capas delgadas de escarcha. Las familias se reunían cerca de las estufas para conservar el calor. Las habitaciones alejadas del fuego se volvían demasiado frías para permanecer en ellas durante mucho tiempo. Mientras todo esto ocurría en las cabañas vecinas, la casa de Marina enfrentaba la tormenta de una manera distinta. El viento golpeaba el ángulo exterior con violencia. Las ráfagas chocaban contra la esquina como olas contra la proa de un barco, pero en lugar de detenerse contra una pared plana, el aire se dividía. Una corriente se deslizaba a lo largo del ala norte de la casa, otra seguía la superficie del ala oeste. Ambas corrientes continuaban su camino por la pradera sin detenerse. Dentro del patio formado por las dos alas, el aire permanecía sorprendentemente tranquilo. La puerta de la casa se abría hacia ese espacio protegido. Incluso cuando el viento rugía a pocos metros, en el interior del patio apenas se sentía una brisa débil. Dentro de la casa la estufa ardía con una llama constante. El calor se mantenía en las habitaciones sin ser arrastrado por corrientes invisibles. El aire no silbaba entre los troncos ni se filtraba por las uniones. Las paredes interiores permanecían secas. No apareció escarcha en las esquinas ni en los bordes de las ventanas. El calor se distribuía con mayor uniformidad por el interior de la casa. Marina notó algo más durante aquellos días de tormenta. La cantidad de leña que necesitaba para mantener el calor era menor de lo que había visto en otros hogares durante inviernos anteriores. Mientras otros colonos alimentaban sus estufas casi sin descanso, el fuego en su casa podía mantenerse durante más tiempo con menos madera. El calor no escapaba con la misma rapidez. Durante varios días el viento continuó soplando sin pausa sobre las llanuras. Las ráfagas arrastraban nieve, levantaban polvo helado y hacían vibrar las estructuras más expuestas. Finalmente, después de una de las noches más frías del invierno, la tormenta comenzó a debilitarse. El viento siguió soplando, pero ya no con la misma furia. El cielo empezó a aclararse y la pradera recuperó lentamente su silencio habitual. Cuando el clima permitió a los colonos salir nuevamente de sus casas, algunos comenzaron a recorrer el asentamiento para ver cómo habían resistido las viviendas la tormenta. Las huellas en la nieve llevaron a varios de ellos hasta la casa de Marina Rivera. Desde el camino pudieron observar algo que llamó su atención de inmediato. La puerta de la casa se encontraba abierta por un momento, mientras Marina transportaba algunos troncos desde la pila de leña del patio. Lo sorprendente era que la puerta no golpeaba con el viento. El interior del pequeño patio parecía protegido del aire que todavía corría sobre la pradera. Los visitantes caminaron alrededor de la casa y entraron en ese espacio entre las dos alas. Allí el ambiente era completamente diferente. A pocos pasos de distancia el viento seguía soplando con fuerza sobre el campo abierto. Pero dentro del patio el aire estaba casi inmóvil. La puerta se abría hacia ese espacio tranquilo. Las ventanas miraban hacia el mismo lugar protegido. La casa parecía esconderse detrás de su propia forma. Los vecinos observaron también otro detalle importante. Las paredes interiores de la casa no mostraban escarcha. El calor parecía haberse mantenido estable durante toda la tormenta.
y cuando miraron la pila de leña en el patio, notaron que aún quedaba una cantidad considerable. En sus propias casas, muchas pilas de madera se habían reducido rápidamente durante aquellos días de frío intenso. Poco a poco, comenzó a surgir una comprensión entre ellos. La diferencia no estaba solo en la calidad de la madera, ni en la habilidad del constructor. La diferencia estaba en la forma misma de la casa. Las paredes planas de las cabañas cuadradas recibían el viento de frente. Cada ráfaga generaba presión que empujaba el aire hacia el interior. La casa de Marina no ofrecía una pared plana al viento más fuerte. Ofrecía un ángulo. Ese ángulo obligaba al aire a dividirse y continuar su camino. Durante las semanas siguientes, algunos vecinos comenzaron a pensar en cambios para sus propias viviendas. Algunos consideraron extender una pared para formar una esquina que mirara hacia el viento dominante. Otros comenzaron a planear casas nuevas con formas distintas. Con el paso de los años aparecieron más construcciones que utilizaban ese principio. Algunas eran casas en forma de L, similares a la de Marina. Otras incluían una tercera ala que creaba patios aún más protegidos. La idea comenzó a difundirse lentamente por el territorio. La casa original permaneció en pie durante muchos inviernos. Cada tormenta que cruzaba las llanuras volvía a poner a prueba la estructura, y cada año el viento seguía dividiéndose en el mismo ángulo, deslizándose por las paredes sin encontrar la entrada directa al hogar. Décadas después, cuando la casa finalmente fue desmontada para dar paso a una construcción más moderna, uno de los troncos del ángulo principal fue conservado. Ese tronco había formado parte de la esquina que enfrentó incontables tormentas. La madera estaba oscurecida por el tiempo y las estaciones, pero las uniones talladas seguían firmes. Fue colocado en el interior de una nueva casa como recuerdo de la antigua construcción. No era solo un pedazo de madera, representaba una idea simple y poderosa. La idea de que a veces la forma correcta puede hacer más que la fuerza. Que un hogar no necesita luchar contra el viento si está construido de manera que el viento no tenga dónde entrar. Y así, en las llanuras abiertas de Montana, la historia de una casa distinta quedó ligada para siempre a una lección silenciosa que el paisaje mismo había enseñado. A veces, la mejor manera de sobrevivir a una tormenta no es enfrentarse a ella directamente, sino entender cómo se mueve y permitir que pase de largo. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíalo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia resulte aún más inesperada. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.